Simmers, bienvenidos. Este es el video tutorial para poder hacer estas torres del castillo de hielo con el encimado de las banderas y con ese efecto de diferentes niveles. Primero que nada, lo que necesitan saber es que los encimados solo se pueden hacer en Android. En iOS no es posible porque es un dispositivo muy rápido, entonces por más que lo intenten, pues no les va a dejar duplicar. Y recuerden que para poder encimar un objeto, este debe ser comprado, no puede estar en el inventario. Entonces ahorita se van a fijar como solamente tengo un objeto y después voy a duplicarlo 2 veces. En este caso primero construí la torre más alta. Ya previamente puse los patios para que no se confundan y vean dónde va a quedar cada torre. Para los 4 lados del castillo, si es que lo quieren hacer igual, es lo mismo, es el mismo procedimiento y todavía tienen 2 cuadritos de espacio para poder hacer el encimado. Entonces aquí primero vamos a terminar de construir la torre más alta con el balcón y solamente esta habitación la voy a dejar de 3×2 un momento en lo que encimamos la bandera. Bueno, aquí vamos a buscar rápidamente en el inventario las banderas que tenemos y yo había puesto las blancas con dorado. Este método de encimado tiene algunos trucos. Deben estar dentro de una pestaña. A mí me funciona muy bien la de aficiones, el comedor o la sala, pero hay personas que dicen que les va mejor en la pestaña de decoraciones porque es mucho más lenta y sí les permite encimar. Entonces les recomiendo que lo intenten varias veces antes de darse por vencidos, porque sí lleva un poquito de trabajo y sobre todo en mi dispositivo, raro que ahora no pasó, pero siempre se sale. Por ejemplo, ahora sin muchos intentos pude hacerlo, pero hay veces que me saca del juego porque estoy tratando de hacer el truco. Entonces puede que les suceda o puede que no, depende también de qué celular tengan, de la capacidad. Y ya solo restaría eliminar ese balcón, agrandar la habitación y volver a poner el balcón frontal ya como quieren que quede definitivamente. Después también si quieren cambiar los colores no hay problema, no se quita el truco. Y justamente acabo de recordar que la última parte de la torre, donde está la bandera, lleva una escalera. Entonces si quieren hacerlo funcional, pues pueden poner una escalera de incendios. En el video anterior les muestro cómo sí se puede llegar hasta arriba. Entonces pues bueno, pueden regresar a ver esa parte donde sube el sim. Aquí ya estoy agregando las siguientes habitaciones. Las fui haciendo poco a poco para que vean cómo se va creando ese efecto de los tejados. Y si lo van haciendo pues uno por uno, sí les va a quedar. Pueden ir eligiendo qué tamaño quieren que tenga cada una. Voy a hacer el mismo procedimiento con la torre que queda enfrente. En esta parte donde no me dejó encimar, se las dejé para que vean pues cómo puede pasarles también, que aunque le den duplicar 2 veces, lo más rápido que se pueda, pues a veces no los deja. Entonces tienen que vender ese objeto y volver a duplicarlo. Ahí lo hice un poquito más lento, entonces no funcionó y simplemente me fui a otra pestaña, en este caso con mobiliario de exterior, que sí tiene varios objetos ya, no tantos como en decoración obviamente. Entonces por eso sí me funciona en mi celular. Y miren, aquí ya se quedó encimado. Entonces vamos a arreglar un poco esto y se los muestro decorado. Aquí eliminé la habitación de 2 cuadritos de delante para que me dejara poner el balcón, se me había olvidado. Y ya que está todo listo, se vuelve a poner. Aquí ya le puse otro estilo. También me encantó, yo creo que lo voy a implementar más en los diseños. Ustedes díganme qué opinan en comentarios. Y aquí lo hice pues en el diseño de castillo de hielo. También me gustó mucho este tejado.
Y bueno, ese sería todo el tutorial. Espero que les haya gustado mucho y que lo intenten. Si es así, me encantaría ver sus fotos en Facebook. Por favor, etiquétenme. Si les gustó, por favor déjenos un like, un comentario para saber qué opinan sobre estos videos. Y si son nuevos, por favor suscríbanse. Les mandamos un abrazo muy fuerte, cuídense y hasta pronto.